Amigos y amigas que aman una buena historia, preparen el corazón. Hoy viajaremos juntos a un Brasil de antaño, un tiempo donde la tierra hablaba y el destino se dibujaba con la dureza del sol y la resiliencia de su gente. Es una invitación a sentir el olor de la tierra mojada por la lluvia que se resiste a llegar, a escuchar el vasto silencio del campo y, quién sabe, a encontrar un pedazo de nosotros mismos en estas narrativas que tanto nos conectan. Si ustedes, al igual que yo, creen que las historias de nuestro interior guardan enseñanzas profundas y emociones que atraviesan el tiempo, consideren suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campanita. Así no se perderán ni un trozo de estas vidas que palpitan en la memoria de nuestro país. El sol de 1955 nacía con la misma inclemencia de cada día sobre la hacienda Canto de la Sierra, en el campo minero. No era un nacer de colores vibrantes, de promesas de un nuevo día, sino un resplandor que rasgaba el cielo azul, hiriendo los ojos, anunciando otro ciclo de calor y de lucha. El aire ya llegaba tibio, cargado del olor de la tierra seca y del polvo que se levantaba con cada brisa perezosa. El paisaje, que antaño fuera una alfombra verde, ahora se vestía de un marrón amarillento, tonalidad de cansancio y resignación. Los largos meses sin lluvia habían cobrado su precio, y la propia naturaleza parecía gemir bajo el peso de la sequía implacable. El río que cruzaba la propiedad era ahora solo un hilo de agua lodoso, un suspiro tenue de vida en medio de la desolación. Joaquín de la Selva, o Quino, como era conocido por quien aún se acordaba de sus días más jóvenes, emergió de su casa de adobe, los pasos arrastrados por la calzada de piedra. Sus 50 y tantos años pesaban como fardos sobre sus hombros curvados. El sombrero de paja, raído y gastado, era una extensión de su piel curtida por el sol y el tiempo. Los ojos, antaño llenos de un brillo que Ana, su difunta esposa, decía que era más hermoso que el rocío matutino, ahora eran pozos profundos de una tristeza ancestral, marcada por la pérdida y el trabajo incesante. La barba rala y gris rodeaba un rostro de facciones marcadas, donde cada arruga contaba una historia de sudor y sacrificio. Quino era el retrato mismo de la tierra que cultivaba, castigado pero resistente. Desde que Ana se fue, llevada por una fiebre traicionera hace más de 20 años, la hacienda Canto de la Sierra se había convertido tanto en su refugio como en su prisión. Cada surco de maíz, cada palmo de tierra arada, cada cabeza de ganado, era un eco de la vida que ellos construyeron juntos, y ahora un recordatorio constante de la soledad que lo abrazaba. Su rutina era un ritual de amargura: despertar antes del sol, preparar un café fuerte en el fogón, alimentar a los pocos animales que aún quedaban y después sumergirse en el maizal. Allí, entre las espigas resecas, él intentaba encontrar algún sentido para la existencia que se resistía a terminar. Hablaba con las plantas, como si fueran viejas amigas, pedía lluvia al cielo y perdón a la tierra por no poder sustentarlas. Aquella mañana, sin embargo, la angustia parecía aún más densa, pesando sobre Quino como el humo de las quemas distantes. El maizal, su principal fuente de sustento y orgullo, estaba en agonía. Las hojas, en lugar de un verde vibrante, ondeaban en un tono desvaído de verde amarillento. Los penachos secos y las espigas, cuando existían, eran raquíticas y vacías. No había señal de lluvia en el horizonte, solo un cielo azul pálido mofándose de su esperanza. «Otro año perdido, Ana», murmuró Quino, el sabor de la derrota amargo en la boca. «Se reirán de mí, Ana. Dirán que Quino ya no sabe plantar». La voz resonaba solo para él mismo y para el silencio opresor de la hacienda. A pocos kilómetros de allí, el coronel Jacinto, su vecino y un hombre de poder y tierras infinitamente mayores, era conocido por su implacable astucia. Jacinto observaba el declive de Quino con una mirada de buitre, esperando el momento justo para apropiarse de otro trozo de Canto de la Sierra. Quino lo sabía, sentía en la espalda la mirada fría del coronel sobre su propiedad, como un presagio. En la semana anterior, la situación se había vuelto insostenible. La única aguada que aún mantenía un poco de humedad para una parte de sus tierras, una pequeña laguna natural que se formaba en los límites de su hacienda con las tierras de Jacinto, comenzó a secarse de forma alarmante. Quino desconfió, pues incluso con la sequía, aquel pozo siempre había resistido más. Fue entonces cuando su capataz, el viejo Toño, que tenía ojos en toda la región, llegó con la noticia que hizo que la sangre de Quino se helara. «Patrón Quino», el coronel Jacinto mandó represar el agua más arriba. Desvió el arroyo, dijo que la aguada siempre fue suya, que es un derecho antiguo de la familia de su padre. Sus matones están allí, vigilando. La noticia fue un golpe certero. Quino sintió el suelo desaparecer bajo sus pies.
La laguna era la última esperanza para salvar una parte del maizal, para garantizar alimento para los animales y para sí mismo en los meses siguientes. Era la línea tenue entre la supervivencia y la ruina total. Con la voz temblorosa de rabia y desespero, montó su caballo y cabalgó hasta el lindero, donde vio con sus propios ojos la obra del coronel, un montón de piedras y tierra, desviando el curso del agua, dejando la laguna de Quino languidecer. Los matones de Jacinto, hombres de rostro adusto y armas a la vista, lo observaban con desdén. «¡Jacinto! ¿Qué significa esto?». Quino gritó, la voz ronca, casi perdiéndose en la inmensidad. El coronel Jacinto, un hombre corpulento de tupidos bigotes y mirada calculadora, apareció montado en su caballo, flanqueado por dos de sus hombres más temidos. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vaya, Quino. Calma, amigo mío. Esto es solo lo que me corresponde por derecho. Aquellas tierras de allá, donde se forma la aguada, siempre fueron de mi familia. Ya sabes, los linderos son antiguos, y lo que está escrito en el papel, bueno, en el papel el agua es mía, y ahora que el tiempo está feo, cada gota cuenta, ¿no es así?». «Mentira. Esto es un robo. Esta aguada siempre sirvió a mis tierras por generaciones. Me estás secando, Jacinto. Me estás matando». La voz de Quino se embargó, el dolor en la garganta más grande que el polvo. Jacinto hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Pura calumnia, Quino. Sus papeles, si es que los tiene, no valen lo que se lleva el viento. Yo tengo el documento firmado allá en Montes Claros, con sello y todo. La ley está de mi lado. Y si usted insiste en meterse en lo que no es suyo... Bueno, mis hombres aquí no son muy pacientes con los tercos. Piense en su salud, Quino. La vida ya es dura para un viudo solo. No necesita complicarla más». La amenaza era clara, velada en la voz suave y venenosa de Jacinto. Quino sintió un nudo en el estómago. Él estaba solo, sin recursos, sin fuerza para luchar contra el poder del coronel. Los matones apretaron el cerco, y Quino vio el brillo metálico de las armas. Era una batalla perdida antes de empezar. Con el corazón pesado, giró el caballo y regresó a Canto de la Sierra, dejando atrás no solo la aguada, sino también la última gota de esperanza de salvar su cosecha. El maizal, ahora, estaba condenado. La injusticia era un veneno lento, corroyendo todo lo que él amaba. ¿Desde qué ciudad están viendo y sintiendo esta historia? Aquella mañana, mientras el sol subía aún más alto, transformando el horizonte en un espejismo centelleante de calor, Quino caminaba nuevamente entre las hileras de maíz moribundo. Cada paso era un lamento. La tierra, su compañera de toda la vida, parecía traicionarlo. Y los hombres, su propia especie, lo habían abandonado a su suerte. Estaba exhausto, sin fe, sin un centavo en el bolsillo y sin ninguna perspectiva de revertir la situación. La ruina era una sombra real, a un paso de abrazarlo por completo. Fue en ese momento de total desamparo, con el sol cáustico en su nuca y el pecho oprimido por el dolor de la derrota, que sus ojos, casi sin vida, se posaron sobre una mancha extraña en medio del maizal. Una forma humana, postrada entre los tallos secos, parecía desafiar la lógica de su universo. Una mujer, completamente ajena a toda su desgracia, yacía allí, con un objeto en las manos, y sin que Quino pudiera imaginar la llegada de esta desconocida, cargando un pequeño relicario de plata, estaba a punto de poner su mundo patas arriba, desenterrando secretos y despertando un destino que él creía estar para siempre adormecido. La mancha oscura en el maizal, bajo aquel sol de plomo, parecía un delirio. Quino parpadeó, se frotó los ojos con la palma de la mano áspera, creyendo que el cansancio y la desolación estaban finalmente cobrando su precio en alucinaciones. Pero la figura no desapareció. Por el contrario, a medida que él se acercaba, la silueta cobraba contornos humanos, y un escalofrío subió por su espalda, a pesar del calor sofocante. Era una mujer, joven, tendida boca abajo entre los tallos secos y amarillentos de las plantas, el rostro girado de lado, parcialmente oculto por el cabello oscuro y enmarañado. La ropa, aunque sencilla, no era la de una labradora local, era fina, un vestido descolorido, de color claro, quizás azul, ahora cubierto de polvo y con algunos rasgones. Estaba inmóvil. Quino se detuvo a unos pasos, el corazón latiéndole pesado en el pecho. ¿Qué era aquello? ¿Un cuerpo? ¿Un engaño? Tantas cosas malas ya le habían caído encima que una mujer muerta en su maizal parecía la cereza amarga de un pastel de desgracias. Se arrodilló, vacilante, y le tocó el hombro. La piel estaba caliente por el sol, pero no fría de muerte. Respiraba, un hilo tenue que apenas movía su pecho. Quino se apartó un poco, el sobresalto inicial mezclado con un sentimiento de irritación. «Vaya, otro problema. Esto es lo que me faltaba para hundirme del todo», pensó, amargado.
Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre el objeto que ella sostenía con una de las manos, apretado contra el pecho, como si fuera lo más precioso del mundo. Era un pequeño relicario de plata, oscurecido por el tiempo, de forma ovalada, con detalles que no logró discernir desde allí. Un relicario. Esa palabra resonó en la mente de Quino, trayendo consigo un torbellino de recuerdos borrosos, de un tiempo tan distante que casi dudaba que algún día hubiera tenido color. Algo en aquel objeto, aún sin poder identificar qué, despertó una extraña punzada en el fondo de su alma. Una familiaridad fantasmal. Vaciló por un instante más, el sudor escurriendo por su frente y empañándole la vista. Abandonar un alma así, a merced del sol y de la suerte, no era algo que un hombre de bien hiciera, por más amargado que estuviera. Un destello de la antigua dignidad que Ana tanto valoraba en él se encendió. Quino, con cuidado, tomó a la mujer en sus brazos. Ella era ligera, frágil como un pájaro. El relicario aún estaba firmemente sujeto en su mano. Sospechó que, si intentaba quitárselo, ella no lo soltaría. Era como si su vida dependiera de aquel objeto. El camino de regreso a la casa, bajo el sol implacable, pareció una eternidad. Quino jadeaba, sus músculos protestaban. A cada paso, el polvo subía, envolviéndolo en el paisaje de abandono. Al llegar, la recostó suavemente sobre la cama sencilla en el único cuarto de la casa, el mismo cuarto donde Ana había exhalado su último suspiro. El olor a polvo, a madera vieja y a soledad impregnaba el aire. Le limpió el rostro con un paño húmedo y viejo, notando la delicada belleza detrás de la suciedad y la palidez. Era joven, quizás de 20 y tantos años, con facciones finas y largas pestañas que reposaban sobre sus pómulos. Quino se sentó al borde de la cama, los ojos fijos en la mujer y en el relicario apretado en sus manos. ¿Por qué aquel objeto lo inquietaba tanto? Había algo en su forma, en su antigüedad, que tocaba una herida antigua. Intentó tirar de él delicadamente, solo para verlo de cerca, pero los dedos de ella se apretaron aún más. Era como si, aún inconsciente, supiera que él lo intentaría. Pasó el día. Quino, en una mezcla de curiosidad y aprehensión, le preparó un té de hierbas, el mismo que Ana solía hacer para aliviar las fiebres. De vez en cuando, verificaba su estado, una creciente incomodidad en su pecho. Él no era hombre de cuidar mujeres. Desde Ana, su vida se resumía a cuidar la tierra, los animales y a sí mismo. Esta intromisión repentina era un sismo en su rutina de soledad. Y las preguntas... las preguntas. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía, sola, para acabar desvanecida en medio de su maizal? La cabeza de Quino daba vueltas. Al atardecer, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el sol ya le pedía permiso a la luna, la mujer lanzó un gemido débil. Sus ojos se abrieron lentamente, de un tono castaño profundo, y vagaron por el cuarto antes de fijarse en Quino. Él la observó, una mezcla de alivio y temor en su mirada. Ella intentó hablar, pero la voz era solo un susurro. ¿Dónde estoy? En la hacienda Canto de la Sierra, hija mía, en mis tierras. La encontré desvanecida en el maizal. Quino, mi nombre es Quino. Ella parpadeó, confusa. Su mirada bajó a sus propias manos, al relicario que aún sostenía. Un pánico momentáneo pasó por sus ojos, pero al ver el objeto allí, el alivio la invadió. Quino notó el cambio. El relicario era, para ella, un puerto seguro. «Agua», pidió ella, la voz aún débil. Él le trajo un vaso de agua fresca de la tinaja de barro. Ella bebió despacio, los ojos observando a Quino con una mezcla de gratitud y desconfianza. «¿Quién es usted, hija mía? ¿Y cómo vino a parar aquí, tan lejos de todo?», preguntó él, la voz más suave de lo que pretendía. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos castaños recorrieron el cuarto, deteniéndose en cada mueble rústico, en cada grieta de la pared. Parecía buscar algo, o quizás evitar la pregunta. Yo no recuerdo bien», murmuró, con el ceño fruncido. «Solo que necesité huir, y el viaje fue largo, mucho polvo, mucho sol, y este me guió». Ella apretó el relicario. Huir. La palabra plantó una semilla de preocupación en el corazón ya tan atribulado de Quino. Los fugitivos no traían nada bueno, y menos para quien ya estaba en la mira del coronel Jacinto. En los días que siguieron, la mujer, que dijo llamarse Sofía, se recuperó lentamente. Era callada, casi silenciosa. Respondía a las preguntas de Quino con pocas palabras, a menudo evasivas. Solo contaba que era del sur de Minas, de un pueblo pequeño, y que necesitó marcharse. No hablaba de familia, de amigos, ni del porqué de la huida. El relicario permanecía su compañía constante, casi nunca lo soltaba. Quino, por su parte, la observaba. Veía en ella una fragilidad que le recordaba a Ana,
pero también una fuerza silenciosa, una obstinación. Él intentó, a veces, hacerla hablar más, pero Sofía siempre se encerraba. Señor Quino, el pasado es un camino largo y polvoriento. A veces es mejor no mirar atrás, dijo una vez, con los ojos tristes. La convivencia era extraña para Quino. Él, acostumbrado a la soledad, ahora compartía su mesa, su casa, su silencio con una desconocida. Por la mañana, ella ayudaba a preparar el café, con movimientos delicados. Lavaba los platos, arreglaba la casa. Quino, al principio, se resistió. No es necesario, hija mía. Estoy acostumbrado a hacer todo solo. Pero ella insistía, con una sonrisa débil. Es lo mínimo que puedo hacer, señor Quino. Usted me salvó. Pequeños gestos de acercamiento comenzaron a surgir. Un día, ella encontró a Quino cabizbajo, observando el maizal seco. Es un hermoso campo, señor Quino. Aún así, con sed, todavía guarda la belleza de lo que fue. Quino la miró, sorprendido por la sensibilidad de la observación. Belleza que no llena la barriga, hija mía, replicó él, con amargura en la voz. El coronel Jacinto me secó, me quitó la poca agua que tenía. Mi cosecha está perdida. Sofía lo escuchó con atención y por primera vez la tristeza en sus ojos no era por ella misma, sino por él. ¡Qué maldad, señor Quino! El agua es de Dios. La presencia de Sofía, a pesar de su misterio, traía un soplo de vida a la casa antes tan silenciosa. Pero el cambio no pasó desapercibido en la pequeña comunidad rural. El viejo Toño, que visitaba la hacienda de vez en cuando para ayudar en algunas tareas o simplemente para charlar, notó la diferencia. Sus ojos muy abiertos, primero de sorpresa, luego de curiosidad, se posaron en Sofía. «Quino, ¿quién es esa muchacha?», preguntó Toño con los ojos chispeantes. «Una viajera, Toño. La encontré desvanecida en el maizal. Estaba casi muerta de sed y de hambre. Le estoy dando cobijo». Quino intentó parecer lo más natural posible, pero sintió un rubor subir por su cuello. Toño no dijo nada más ese día, pero Quino sabía que la noticia, como humo en el viento, llegaría a todos los rincones. Y no tardó. Pocos días después, cuando Quino fue a la tienda de Chema para comprar sal y queroseno, sintió las miradas, los susurros ahogados, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él se acercaba. Quino se ha buscado una muchacha allá en la hacienda. Una desconocida. ¿Será que no es una de esas muchachas de vida fácil de la ciudad, Pobre Quino, que ya sufre tanto, ahora con una de esas para darle problemas. ¿Será que no está allí para aprovecharse de él, de lo poco que aún tiene? Pero la semilla de la malicia ya estaba plantada. En cada ida de Quino al pueblo, las miradas eran más intensas, los susurros más audibles. Se sentía un paria, el blanco de todas las lenguas viperinas. El coronel Jacinto, que no perdía una oportunidad de minar la reputación de sus desafectos, se aprovechaba de la situación. «Quino, amigo mío, supe que la soledad ya no le hace compañía. Se consiguió una muchacha bonita, decía Jacinto con una sonrisa amplia y falsa cuando se encontraban. «Cuidado, mi querido. Una mujer bonita, sin techo ni lecho, suele ser un problema doble para un hombre ya atascado en deudas». Las palabras de Jacinto eran como agujas finas, punzando la herida abierta de la dignidad de Quino. Él sentía la vergüenza y la rabia hervir, pero sabía que cualquier reacción suya solo le daría más munición al coronel. En el silencio de la hacienda, sin embargo, la presencia de Sofía continuaba desarmándolo, incluso contra su voluntad. Una noche, un viento fuerte sopló, un viento seco que anunciaba la falta de lluvia y levantaba nubes de polvo. La pequeña casa gimió y las tejas parecían querer volar. Quino estaba en la galería, mirando el cielo estrellado, buscando una señal. Sofía salió y se sentó cerca de él, cubriéndose con un chal que encontró en la casa. «La noche es hermosa, señor Quino», dijo ella, la voz casi un susurro en el viento. «Las estrellas brillan más fuerte en el campo». «Hermosas, sí, pero no traen la lluvia», respondió él, con la amargura habitual en su voz. «Quizás no traigan la lluvia, pero traen esperanza, y la necesitamos, ¿no es así? No todo se pierde con el viento». Quino la miró. Había una sinceridad en su voz que lo desarmaba. Él estaba tan inmerso en su propio dolor que había olvidado la belleza del cielo nocturno, la resiliencia de las estrellas. Aquel momento de compartir el silencio, bajo el cielo inmenso, fue un lazo invisible que se formó entre ellos. Un día, la tragedia tocó a la puerta de forma inesperada. Una de sus vacas, la más vieja, que él había criado desde ternera, amaneció caída en el pasto, demasiado débil para levantarse. La sequía y la falta de pasto la habían vencido. Quino, con los ojos llorosos, intentó levantarla, pero la fuerza se había esfumado del animal. Él sabía lo que debía hacerse, pero su corazón se negaba.
Era un pedazo más de su vida que se iba. Sofía lo encontró allí, arrodillado junto a la vaca, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado y posó la mano delicadamente en su espalda. El toque, ligero y reconfortante, fue como un bálsamo. Quino, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar abiertamente, no solo por la vaca, sino por Ana, por la hacienda, por todas sus pérdidas. Y Sofía permaneció allí, en silencio, la mano amiga en su espalda, el relicario en su otra mano, como un talismán contra el dolor del mundo. Aquel día, Quino percibió que, a pesar de los chismes y los murmullos, la presencia de Sofía ya era parte indisoluble de su vida. Ella ya no era solo una extraña. Era un hilo de esperanza en medio de la desesperación, un recordatorio de que la vida, por más cruel que fuera, aún guardaba momentos de gentileza. Pero lo que ella llevaba consigo, el secreto del relicario y la verdad sobre su propia historia, todavía era un muro entre ellos. Y Quino sabía que, para enfrentar el futuro, para enfrentar a Jacinto y la ruina inminente, necesitaría desentrañar ese misterio. Aquel objeto, tan pequeño y sencillo, era la clave para un pasado que se negaba a permanecer enterrado, y un futuro que comenzaba a tomar forma en los campos secos de Canto de la Sierra. La convivencia en Canto de la Sierra, bajo el sol implacable y la sombra de las incertidumbres, había tejido un lazo invisible pero inquebrantable entre Quino y Sofía. Los pequeños gestos se transformaron en pilares de una confianza mutua. Quino, acostumbrado a cargar con el mundo a solas, percibió que la presencia silenciosa de Sofía era un alivio, un puerto en su tempestad particular. Ella, por su parte, encontró en el hacendado gruñón y de corazón herido una bondad que la vida le había negado por mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de un naranja profundo, Quino estaba en la galería, arreglando una cerca vieja. Sofía se acercó, sentándose en el escalón de piedra, observándolo en silencio durante un largo tiempo. El relicario estaba en su mano, como siempre, pero esta vez ella lo abrió. Quino paró de trabajar, los ojos fijos en el objeto. Dentro del relicario había una miniatura en sepia de una mujer joven, de rostro delicado y ojos dulces. Al lado, un pequeño trozo de tela, descolorido y casi deshecho, sujeto por un hilo. «Mi madre», susurró Sofía, la voz cargada de una melancolía que Quino reconoció en sí mismo. «Esta es mi madre, y este trozo de tela es del velo de novia de ella». Quino sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo. Él conocía aquel rostro, no el de la miniatura, sino las facciones que se repetían en la cara de Sofía. Y el relicario, había algo familiar que lo perturbaba profundamente. «¿Dijo Lucía?», preguntó Quino, la voz casi inaudible. Sofía asintió, con la mirada confusa por su reacción. Quino entonces, con las manos temblorosas, tomó el relicario de las manos de ella. Sus dedos recorrieron las grabaciones casi ilegibles en la parte trasera. Una L y una J entrelazadas con la fecha 1925. Le faltó el aire en los pulmones. Aquel relicario era lo que él había mandado hacer para Ana, su esposa, como regalo de compromiso. Pero el nombre de Ana era Ana, no Lucía, y la fecha no era la fecha de su boda. Cerró los ojos, un dolor lacerante lo golpeó de lleno. La verdad, cruel e implacable, comenzó a desdoblarse en su mente. Yo conocí a una Lucía», Quino comenzó con la voz rasposa. «Hace mucho tiempo, antes de Ana. Ella era la hija del viejo Pancho, un vecino de la hacienda de al lado. Era hermosa, como la flor más linda del campo, como tú describiste, y tenía una sonrisa que aclaraba el día. Nosotros estábamos enamorados, Sofía. Planeábamos casarnos. Yo mandé a hacer este relicario para ella, con mis iniciales y las suyas, y la fecha en que le pediría matrimonio. Pero el padre de ella no aceptó nuestro amor. Él quería que ella se casara con un hombre de más posesiones que pudiera ayudar a la familia en la sequía. Las palabras salían de su boca como ríos desbordándose. El padre de ella, me tendió una emboscada. Fui atrapado por matones, golpeado. Dijeron que si no desaparecía de la vida de Lucía, me matarían. Yo era joven, ingenuo. Creía que no tenía fuerzas para luchar contra el viejo Pancho, que tenía más dinero y más poder. Yo la dejé, Sofía. Partieron mi corazón en pedazos y yo, cobardemente, partí el de ella. Días después, me enteré de que ella se había ido de la hacienda. Nadie sabía a dónde. Y poco tiempo después, conocí a Ana, una mujer buena que me ayudó a juntar los pedazos, pero que nunca consiguió llenar el vacío dejado por la primera pasión. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Quino. Él finalmente confesaba el secreto que lo había atormentado toda una vida, la cobardía que lo carcomía. Sofía, con los ojos muy abiertos, lo observaba en estado de shock. Ella unió las piezas.
La madre, el relicario, la huida, su padre, que nunca superó la pérdida de Lucía y que la había enviado en busca de la verdad. Señor Quino, entonces, mi madre era Lucía y mi padre, él no se casó con ella. Ella me tuvo sola, ¿no es así? La voz de Sofía era un hilo, tejiendo el dolor de una vida de omisiones. Quino asintió con la cabeza, incapaz de hablar. La imagen de Lucía embarazada, huyendo, sola, resonaba en su mente como un grito ahogado. Él había abandonado a la mujer que amaba y, sin saberlo, a su propio hijo. Sofía era su hija. Un silencio pesado se cernió sobre la galería, roto solo por el canto triste de los grillos. Era una verdad amarga, dolorosa, que traía consigo décadas de sufrimiento y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo era un alivio. El secreto que Quino había cargado durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz y en su lugar brotaba una conexión profunda con aquella mujer que la vida, de forma tan peculiar, le había traído de vuelta. Si están sintiendo esta emoción que nos atrapa y nos hace reflexionar sobre los caminos de la vida, sobre los errores del pasado y las sorpresas del destino, dejen su me gusta para que más personas puedan conectar con esta historia tan humana y profunda. Tú eres mi hija, Sofía. Quino logró decir, la voz ronca por la emoción. Sofía lloró, las lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de un dolor que finalmente encontraba un nombre, una explicación para una vida entera de preguntas. Ella extendió la mano y Quino la sostuvo. Era un lazo redescubierto, un vínculo de sangre y de destino que los unía a pesar del tiempo y las mentiras. En aquel instante, el dolor de la sequía, las amenazas del coronel Jacinto, los chismes del pueblo, todo pareció disminuir en importancia. El reencuentro, la verdad, eran mayores. Se quedaron allí, de la mano, mientras las primeras estrellas salpicaban el cielo oscuro, cada uno en su propio silencio de revelación y aceptación. ¿Podrían ustedes vivir en esta época, donde el destino de una persona podía ser alterado por un único engaño y donde la verdad tardaba décadas en salir a la luz? Pero la vida, en su crudeza implacable, no permitía tregua por mucho tiempo. Apenas la semilla de la verdad había germinado, una nueva amenaza se cernía sobre Canto de la Sierra. A la mañana siguiente, un mensajero del coronel Jacinto apareció en la hacienda con un papel en las manos. Era un aviso, una notificación legal. Quino, con el corazón oprimido, leyó las palabras escritas a mano, con una caligrafía rebuscada. Por orden y derecho, y debido al incumplimiento de acuerdos de servidumbre de paso de agua y subsiguiente impago de tasas de mantenimiento de linderos, la propiedad denominada Canto de la Sierra, hasta aquí bajo su posesión, será objeto de revisión de escritura y, en caso de no regularización de los débitos en un plazo de 10 días, será revaluada y anexada a las tierras del coronel Jacinto Almeida. Era la sentencia. El coronel no solo estaba robando el agua, sino que se estaba apropiando de su hacienda. El documento era un golpe final, el desenlace de la implacable persecución de Jacinto. Quino sintió que la sangre se le helaba. Miró a Sofía, que observaba la escena, la mirada fija en el papel en sus manos. «Es el fin, Sofía», murmuró, la voz sin esperanza. «Lo va a tomar todo, nos va a dejar sin nada». Poco sabía Quino que lo peor aún estaba por venir. Aquella misma noche, cuando la oscuridad de la madrugada envolvía la hacienda en un manto de tinieblas y el viento aullaba como un lobo hambriento, un brillo naranja y rojizo comenzó a surgir en el horizonte. Un fuerte olor a humo invadió el aire. El fuego. Alguien había prendido fuego al maizal. Las llamas, alimentadas por la sequía implacable, subían rápidas e impías, devorando lo poco que quedaba de la cosecha de Quino. Era un incendio provocado, una declaración de guerra. El coronel Jacinto estaba decidido a destruirlo por completo. Quino y Sofía corrieron fuera de la casa, el horror estampado en sus rostros. El maizal, que ya estaba en agonía, ahora era un infierno en llamas, una llamarada gigante que devoraba la esperanza y el futuro. Todo iba a desmoronarse. El pasado saliendo a la luz, el lazo familiar que apenas había comenzado a formarse, la hacienda al borde de la ruina y ahora el fuego, consumidor de todo. Canto de la Sierra era un mar de llamas, y en medio de la desolación, Quino y Sofía se miraron, el mismo desespero y la misma determinación ahora habitando en sus ojos. La crisis no era inminente. Había llegado, violenta e irreversible. El olor a humo invadía las fosas nasales, denso y acre, quemando la garganta. El rojo y el naranja de las llamas danzaban macabramente contra el cielo nocturno, pintando un paisaje de infierno en lo que antes fuera la promesa de vida del maizal. Quino y Sofía asistían, paralizados por el horror, al brutal espectáculo de la destrucción. El rugido del fuego,
El crujido de los tallos secos de maíz partiéndose, el viento que parecía avivar aún más las llamaradas, todo componía una sinfonía de desesperación. «No puede ser, no puede ser», murmuraba Quino, las palabras ahogadas en la garganta. Intentó correr hacia el campo en llamas, un instinto ciego de salvar lo que ya estaba perdido, pero Sofía lo sujetó del brazo, impidiéndolo. «No, señor Quino, es demasiado peligroso. No hay nada que hacer ahora». La voz de ella era una mezcla de pánico y pragmatismo. Los ojos de Quino, inyectados de sangre y lágrimas, reflejaban el fuego. Era más que una cosecha perdida. Era la culminación de todas sus pérdidas, de todas las injusticias. El coronel Jacinto había cumplido su amenaza de forma cruel y definitiva. No había más a dónde ir, ni qué salvar. La casa, la única cosa que aún estaba en pie, parecía pequeña y frágil ante la furia de las llamas. El fuego se propagaba con rapidez asombrosa, impulsado por el viento seco y por los meses de sequía que habían transformado la hacienda en un barril de pólvora. Quino sentía el calor en el rostro, el humo irritándole los ojos. Veía el trabajo de toda una vida, la herencia de sus padres, el sustento de su familia, transformándose en cenizas, la notificación de desalojo, la revelación de la paternidad y ahora el fuego. Todo se mezclaba en una espiral de dolor y desesperación. Él quería destruirme y lo consiguió, dijo Quino, la voz vacía, el cuerpo flácido, como si toda la fuerza le hubiera sido drenada. Sofía, a pesar de todo su propio sufrimiento por el descubrimiento reciente y por la huida que la trajo hasta allí, sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Quino era su padre, y ella necesitaba ser la fuerza que él no tenía en aquel momento. Ella lo abrazó, un gesto torpe, pero lleno de afecto. «Vamos a encontrar una solución, señor Quino, lo haremos. El fuego no nos va a vencer». Pero la esperanza parecía un espejismo en el desierto. Las llamaradas lamían el cielo, y el resplandor podía verse desde lejos. No tardó en que los vecinos, alertados por la luz infernal y por el fuerte olor a quemado, comenzaran a acercarse, montados en sus caballos o en carretas, armados con cubos y azadas. El primero en llegar fue el viejo Toño, su rostro surcado por el pavor. «Patrón Quino, por las almas, ¿qué le hicieron a su maizal?» Quino no pudo responder, señalando solo el horizonte en llamas. Luego, otros hacendados de los alrededores se unieron, sus rostros marcados por la preocupación. Intentaron con esfuerzo inútil contener el fuego usando tierra y agua de los pocos cubos que conseguían llenar, pero era una batalla perdida. El maizal entero estaba condenado. Entre los curiosos y los que intentaban ayudar, llegó también el coronel Jacinto, montado en su caballo semental, flanqueado por sus matones. Él observaba la escena con una satisfacción disimulada, una sonrisa cruel en los labios. «Vaya, vaya, Quino, qué lamentable tragedia. Por lo visto, la tierra ya no lo quiere como señor. Tanta desgracia en tan poco tiempo, ¿no es así?» El agua se fue, la cosecha en cenizas, y todavía tiene a la tal muchacha misteriosa que nadie sabe de dónde vino. No es un buen presagio, amigo mío. Las palabras de Jacinto eran un veneno, cada sílaba una estocada en el corazón ya herido de Quino. Él sintió el odio subir a la cabeza, una furia ciega que lo hizo apretar los puños. Él sabía que el coronel era el instigador del incendio, pero no había pruebas, solo la amarga certeza en su pecho. Usted hizo esto, Jacinto. Usted mandó prender fuego a mi labranza. Quiere verme en la ruina, quiere robarme lo que me queda», gritó Quino, la voz ronca por el humo y el dolor. El coronel Jacinto rió, una risa seca y sin humor. «Pura calumnia, Quino. Lamento profundamente su pérdida. Pero mire bien, no fue culpa mía si la sequía llegó y si, quién sabe, un rayo o una chispa perdida causaron esta desgracia. O quizás, quién sabe, un viajero descuidado haya tirado una colilla de cigarro. El mundo está lleno de accidentes, ¿no es así? Y en cuanto a su hacienda, bueno, mi mensajero ya le entregó la notificación. Son 10 días, Quino. Después de eso, si no tiene cómo pagar sus deudas y mantener la propiedad, será mía por derecho. La ley es clara». La frialdad de Jacinto era indescriptible. Estaba allí para saborear la derrota de su enemigo, para sellar su dominio. Los matones, con sus expresiones impasibles, eran una barrera silenciosa, impidiendo cualquier reacción más fuerte de Quino. Los vecinos, que ya presenciaban la creciente tensión entre los dos, observaban la escena con aprehensión. Sabían del poder del coronel, de su capacidad de aplastar a quien se interpusiera en su camino. Nadie osaba entrometerse, con miedo de atraer la furia de Jacinto hacia sí. Sofía, al lado de Quino, sentía la impotencia. Era una desconocida, una mujer sin voz en aquel universo dominado por hombres y por el poder de la tierra. Pero ella también veía el dolor en los ojos de su padre recién descubierto, y eso la impulsaba a reaccionar.
Esto es una injusticia, coronel, gritó Sofía, la voz sorprendentemente firme para su fragilidad. Usted no puede hacer esto. Esta tierra tiene dueño y el señor Quino es un hombre de bien. Jacinto la miró con desdén, una ceja arqueada. Vaya, vaya, la muchacha misteriosa tiene lengua, ¿eh? Cuidado, muchacha, para no meterse en asuntos que no le conciernen. O quizás ella sea la fuente de todos estos problemas. ¿No es así, Quino? Una mujer sin historia, sin techo ni lecho, que aparece de la nada y trae la desgracia. No sería la primera vez que una de esas lleva a un hombre a la ruina. Las palabras de Jacinto eran una afrenta directa, un ataque a la honra de Sofía y un intento de minar la ya fragilizada reputación de Quino. Insinuaba que ella era una mujer de mala vida, la causa de toda la desgracia. Déjela en paz, señor Jacinto. Ella no tiene nada que ver con esto. Ella es una mujer honesta. ¿Honesta? Una mujer que aparece de la nada, sin familia, sin pasado, en plena sequía, en medio de su maizal. Cuento de hadas. Quino. O quién sabe, una embaucadora. No se preocupe, cuando esta hacienda sea mía, me encargaré de esta muchacha. Ella no se quedará aquí para estorbar mis negocios. La amenaza era explícita. Sofía sintió un escalofrío. Ella no tenía a dónde ir. Si Jacinto tomaba la hacienda, ella estaría a su merced, o sería expulsada al mundo de nuevo, sola. El recuerdo de su huida, del terror que la impulsó, volvió con fuerza. El fuego continuaba ardiendo, ahora más contenido, pero aún destruyendo las últimas esperanzas. El escenario era de completa desolación. Quino, con el cuerpo exhausto y el alma dilacerada, sentía que estaba en el fondo del pozo. Había perdido el agua, la cosecha, y ahora la propia tierra que lo ligaba a sus ancestros estaba a punto de serle arrebatada. Y su hija, la hija que apenas había redescubierto, estaba ahora bajo la mira del mismo hombre que lo estaba destruyendo. La mañana siguiente trajo consigo el olor a cenizas y la imagen de un campo negro y humeante. El maizal, antes orgullo de Canto de la Sierra, era ahora un cementerio de esperanzas. Los vecinos se habían marchado, cada uno a sus propias haciendas, lamentando la tragedia de Quino, pero sin poder ni coraje para intervenir. El coronel Jacinto había salido victorioso, dejando a Quino al borde del abismo. Quino caminaba lentamente por lo que quedaba de sus plantaciones, sintiendo la tierra quemada bajo sus pies. La casa, aunque intacta, parecía solitaria, un punto de resistencia en medio de la desolación. Miró al cielo. No había ni una nube. La sequía parecía burlarse de él. «¿Qué vamos a hacer, mi padre?», preguntó Sofía, la voz suave pero cargada de angustia. Era la primera vez que ella lo llamaba padre de forma tan directa, y la palabra, en medio de la ruina, tocó a Quino de una forma profunda. Él la miró, al relicario aún en sus manos, y a la inmensidad de sus pérdidas. La hacienda estaba perdida, la cosecha destruida. Él no tenía dinero para pagar las deudas y revertir el proceso de Jacinto. La ley estaba del lado del coronel, de los poderosos. Quino sintió que había llegado al final del camino. El peso de todo lo que había sucedido era abrumador. Se sentó en un tocón de madera, la cabeza entre las manos, las lágrimas escurriendo entre sus dedos. «No sé, Sofía, no sé. Él ganó. No queda nada por lo que luchar. Nos va a expulsar de aquí. No tenemos a dónde ir. Es el fin de Canto de la Sierra. Es el fin de todo. La expulsión, la incertidumbre, el hambre, la total falta de perspectiva. Quino, el hacendado resiliente, estaba finalmente quebrado, su alma tan devastada como su maizal en cenizas. Todo parecía perdido. La tormenta había llegado y lo había dejado nocaut. El futuro era un vacío aterrador. La única cosa que quedaba era la esperanza terca en los ojos de Sofía y el misterio de aquel pequeño relicario que aún guardaba secretos que podrían, quizás, cambiar el curso del destino. La hacienda Canto de la Sierra, ahora un panorama de cenizas y desolación, era el escenario de la derrota de Quino. Sentado en el tocón de madera, la cabeza entre las manos, él sentía el peso de un mundo que se desmoronaba sobre sus hombros. La revelación de Sofía como su hija, aunque un bálsamo para el alma, no apagaba el olor a humo, ni la amenaza de desalojo que se cernía sobre ellos como un buitre hambriento. Aquel pedazo de tierra, sudado y amado, estaba a días de ser perdido para las garras del coronel Jacinto. Sofía observaba a su padre, el dolor de él resonando en su propio pecho. La sensación de impotencia era abrumadora, pero la llama terca de la esperanza, que Quino había perdido hacía mucho, aún ardía en ella. Apretó el relicario en sus manos, sintiendo la plata fría contra la piel. Las palabras de su padre, su propio padre, antes de morir, resonaban en su memoria. Este relicario te guiará. Hay un secreto, un error que necesita ser corregido. De repente, un destello. Sofía había examinado el relicario innumerables veces, pero siempre con la emoción del descubrimiento de su madre.
Ahora, con la crisis inminente, sus ojos fueron atraídos hacia un detalle que antes le había pasado desapercibido. En la parte trasera, bajo las iniciales L y J y la fecha 1925, había una pequeña fisura casi imperceptible, como si una parte del metal estuviera ligeramente suelta. Con los dedos finos y un cuidado extremo, ella hurgó en la fisura. Con un clic suave, una minúscula traba se soltó y una parte del relicario, en realidad, se abrió. Dentro, doblado y amarillento por el tiempo, había un pedazo de papel. No era solo un papel, era un documento. Sofía sintió el corazón dispararse. ¡Padre! ¡Mire! ¡El relicario! ¡Tiene un secreto!, exclamó, extendiendo el objeto y el papel a Quino. Quino levantó la cabeza, los ojos rojos e hinchados. Tomó el papel con las manos temblorosas, desdoblándolo con un cuidado casi reverente. Era un documento antiguo, una copia mal impresa, pero con sellos y firmas que parecían legítimas. Empezó a leer, las palabras empañadas por el humo en sus ojos y por la niebla de la incredulidad. «Es una carta de venta», murmuró, la voz embargada, «del padre del coronel Jacinto, para el padre de Lucía. El terreno de la Aguada, el arroyo, fue vendido legalmente al viejo Pancho en 1926. Y aquí dice que el derecho de uso del agua para las tierras adyacentes, incluyendo Canto de la Sierra, fue registrado y reconocido para siempre. Es una servidumbre de paso de agua. Es decir, el agua siempre fue de nuestra familia, Sofía. Y el agua es nuestra. Jacinto lo sabía, pero lo escondió. Por eso decía que mi documentación no valía, porque la que valía estaba escondida». Una mezcla de conmoción, rabia y una chispa de esperanza estalló en Quino. Apretó el documento, las manos aún temblorosas, pero ahora con la fuerza de una nueva determinación. El coronel Jacinto había mentido, falsificado y escondido la verdad durante décadas para usurpar las tierras y el agua de los vecinos. El documento era la prueba. La justicia divina, o humana, comenzaba a manifestarse a través de un relicario y de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. «No nos va a robar». «¡Sofía! ¿No lo hará?». Quino se levantó, su figura antes encorvada por la derrota ahora erguida, la llama de la lucha encendida en sus ojos. El dolor era inmenso, pero el descubrimiento de aquel documento, la prueba de la injusticia, era una inyección de ánimo que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, montó en su viejo caballo. Sofía, con el relicario aún en las manos, subió a la grupa. «¡Vamos, padre! ¡Yo voy con usted!». Era el mediodía cuando llegaron a la hacienda del coronel Jacinto. El coronel, satisfecho con su victoria, estaba en la galería de su casa grande, acompañado de sus matones. Una sonrisa presuntuosa adornaba su rostro al ver a Quino acercarse. «Vaya, vaya, Quino. ¿Vino a implorar? Ya sabe, amigo mío, el plazo para pagar la deuda está corriendo. En pocos días Canto de la Sierra será mía. Y en cuanto a la muchacha, bueno, ella puede convertirse en una de mis empleadas, si es que se comporta». Las palabras del coronel eran un látigo, pero Quino no se intimidó. Bajó del caballo con una dignidad que sorprendió a Jacinto. «No me va a robar, Jacinto, y no va a tocar a mi hija», bramó Quino, la voz cargada de una autoridad que hacía mucho no se le oía. El coronel Jacinto y sus matones rieron. «¿Hija? ¿Esta muchacha? Está caduco, Quino. ¿Y qué tiene usted? ¿Más lamentaciones y llanto?» «No, Jacinto, yo tengo la verdad». Quino extendió el documento, desdoblándolo dramáticamente. Este documento, que estaba escondido en el relicario de mi hija, prueba que la Aguada siempre fue nuestra, que su padre, el coronel Almeida, vendió legalmente la porción de tierra de la Aguada al padre de Lucía en 1926 y reconoció la servidumbre del agua para Canto de la Sierra. Usted escondió esto por décadas, ladrón. Usted defraudó la ley y engañó a todos. La sonrisa de Jacinto se descompuso, sustituida por una palidez mortal. Sus ojos, antes llenos de escarnio, ahora reflejaban pánico. Él conocía la caligrafía de su padre, sabía que aquel documento era real y que la revelación era su fin. La ley, en el papel, era clara, y el fraude era un crimen que, incluso para un coronel poderoso, traería consecuencias pesadas si llegaba a los oídos correctos en la ciudad grande. Eso es mentira. Es un documento falso, una trampa. ¡Ishmael! Jacinto gritó, intentando disimular su miedo, pero su voz traicionaba su terror. «¡Atrápenlo! ¡Atrapen a esa mujer también! ¡Me están calumniando!». Los matones se movieron, pero Quino no cedió. Él estaba allí para la lucha final. «No se atrevan. Hay testigos», bramó Quino. Y fue en ese momento que el viejo Toño y algunos otros vecinos, que habían seguido a Quino y a Sofía, emergieron del camino polvoriento. Habían visto el fuego, sabían de la crueldad de Jacinto y, finalmente, cobraban valor con la bravura de Quino.
Este hombre es un ladrón, un incendiario. Él robó mi agua y quemó mi cosecha. Y ahora, con este documento, la verdad salió a la luz. La balanza comenzaba a inclinarse. La revelación del documento, la verdad al descubierto, la presencia de los vecinos, que ahora se sentían más seguros para testificar, todo conspiraba contra Jacinto. Él vio su imperio de mentiras desmoronarse ante sus ojos. Intentó aún argumentar, pero sus palabras eran balbuceos, el pánico evidente. La noticia del fuego y de la aparición de la muchacha misteriosa ya había llegado a la ciudad vecina, Montes Claros, y un delegado, que ya desconfiaba de las maniobras de Jacinto, había enviado a un escribano para investigar la situación en Canto de la Sierra. El escribano llegó en ese instante, escuchando la gritería y la acusación de Quino. Examinó el documento y la confesión de pánico de Jacinto. La justicia, lenta pero inexorable, comenzaba a moverse. El coronel Jacinto, atrapado en flagrante, sin salida, fue llevado por los hombres de la ley. Sus matones, viendo que su patrón estaba en desgracia, se dispersaron, abandonándolo a su suerte. Quino y Sofía, lado a lado, observaban cómo se llevaban al coronel. La injusticia que los oprimía durante tanto tiempo finalmente estaba siendo reparada. El maizal había sido destruido, sí, pero la verdad había brotado de las cenizas. El enfrentamiento había terminado. La verdad había sido gritada a los cuatro vientos, y la justicia, de forma dramática, se había hecho. Justicia por Quino y por todos aquellos que sufrieron en manos de los poderosos. Dejen un comentario con hominem justicia por Quino si sintieron este giro. Pero, ¿y ahora? Canto de la Sierra era un campo de cenizas. La casa estaba en pie, pero la hacienda estaba en ruinas. La aguada sería devuelta, el derecho de uso del agua sería restablecido, y la indemnización del coronel, por todos los años de fraude y por el incendio provocado, llegaría. Pero el mañana, ¿cómo sería el mañana para Quino y su hija recién descubierta? La crisis había pasado, la verdad estaba libre, pero el camino por delante, para la reconstrucción y para la nueva vida de padre e hija, aún era largo e incierto, repleto de desafíos, pero también, ahora, de una esperanza sólida y palpable. El sol, ahora, tenía otro sabor. Ya no era el enemigo implacable que castigaba la tierra y a los hombres, sino la luz que calentaba la piel y secaba el rocío, anunciando el trabajo y la promesa de un nuevo día. Habían pasado 6 meses desde la noche del incendio y la caída del coronel Jacinto. Canto de la Sierra, que parecía destinada a la ruina, comenzaba a respirar nuevamente. Los primeros días después de la prisión de Jacinto fueron de un vacío aterrador, un silencio cargado del olor a cenizas y de la incertidumbre. La indemnización, por más justa que fuera, tardaría en hacerse efectiva. Y Quino y Sofía se encontraron ante la tarea monumental de reconstruir una vida desde cero. La casa estaba en pie, pero el alma de la hacienda, el maizal, era un campo negro y estéril. Fue entonces cuando la comunidad, antes indecisa y chismosa, mostró su verdadera cara. El viejo Toño fue el primero. Apareció con algunos sacos de semillas de maíz que había guardado de la cosecha anterior, un gesto sencillo, pero que representaba la fe en el nuevo comienzo. Patrón Quino, no lo vamos a dejar solo. La tierra es suya por derecho, y sabemos que ella da una oportunidad más. Otros vecinos siguieron el ejemplo. Hombres y mujeres que antes susurraban sobre la muchacha misteriosa, ahora venían a ofrecer ayuda. Algunos trajeron comida, otros herramientas. La verdad sobre el coronel Jacinto, su fraude y su crueldad, se extendió como reguero de pólvora, y la vergüenza que Quino había sentido dio lugar a la admiración y la solidaridad. Él ya no era el hacendado solitario y fracasado, sino el hombre que enfrentó al poderoso coronel y con la ayuda de su hija hizo prevalecer la justicia. La honra de Quino, antes arañada por el chismorreo y las insinuaciones de Jacinto, fue restaurada en su plenitud, más fuerte que nunca. La reconstrucción fue lenta y ardua, exigiendo sudor, paciencia y una fe inquebrantable. Quino, ahora con Sofía a su lado, trabajaba como nunca. Ella, por su parte, mostró una fuerza y una resiliencia que sorprendieron a todos, y a sí misma. Sofía ya no era la joven asustada que había caído en el maizal, se había convertido en la compañera de Quino, la hija que él nunca supo que tenía, pero que la vida le había enviado en el momento exacto. Con la aguada restaurada y el arroyo fluyendo nuevamente, la tierra comenzó a responder. Quino, con la experiencia de años, y Sofía, con su energía e intuición, trabajaron hombro con hombro. El olor de la tierra húmeda, removida por el arado, era un perfume de esperanza. Plantaron el nuevo maizal, semilla por semilla, con la promesa de una nueva vida. La relación entre padre e hija se profundizaba cada día. Quino, antes tan cerrado y amargado, comenzó a sonreír de nuevo. Sus ojos, antes pozos de tristeza, ahora brillaban con un afecto y una luz que Sofía nunca había visto. Él le contaba historias de Ana,
de la hacienda, de los tiempos de su juventud. Y Sofía, por primera vez en su vida, tenía un hogar, una familia y un padre que la amaba incondicionalmente. El relicario de plata, que había sido la clave para toda la verdad, era ahora un tesoro guardado con cariño, no más un peso de misterio, sino un símbolo de su reencuentro. La hacienda, poco a poco, renacía de las cenizas. El verde vibrante de los brotes de maíz comenzó a cubrir el negro de la tierra quemada, una alfombra de vida que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El ganado, mejor alimentado, recuperaba el vigor. El canto de los pájaros, que se alejaron con el incendio, regresó con alegría. Un año después, Canto de la Sierra fue testigo de una de las cosechas más abundantes de su historia. Las espigas de maíz, llenas y doradas, se balanceaban al viento, un espectáculo de abundancia y renovación. Quino, de pie en medio de su maizal, con Sofía a su lado, no podía contener la emoción. Las lágrimas que corrían por su rostro eran de gratitud y de alegría, no más de desesperación. Él había perdido casi todo, pero había ganado mucho más. Una hija, la verdad y la chance de un nuevo comienzo. Canto de la Sierra, lejos de ser el fin, era el inicio de un nuevo legado. Sofía, la forastera que había caído en el maizal, no solo encontró un hogar y un padre, sino también un propósito. Ella había aprendido de Quino los secretos de la tierra, la sabiduría del campo, y estaba determinada a honrar la memoria de su madre, Lucía, y a dar continuidad al legado de su familia. Ya no pensaba en huir, su lucha ahora era por esta tierra, por su padre, y por el futuro que se abría ante ellos. Y así, amigos y amigas, llegamos al fin de este emocionante viaje por el interior de Brasil. La historia de Quino y Sofía nos recuerda que, incluso en las mayores adversidades, la verdad encuentra su camino. La justicia puede prevalecer, y la esperanza es una semilla que, si se cultiva, puede florecer, incluso en el terreno más árido. La vida en el campo, con su dureza y sus bellezas, nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano y sobre la fuerza inquebrantable del amor, ya sea el amor por una tierra, por una familia o por una verdad que libera. Si sintieron cada emoción, se emocionaron con el coraje de Quino y Sofía y se inspiraron en esta historia de superación y renovación, por favor, dejen su me gusta en este video, suscríbanse al canal para no perderse las próximas narrativas que nos esperan y compartan con todos los que necesitan un mensaje de fe y esperanza. Que la vida, como el ciclo de la cosecha, nos traiga siempre la promesa de un nuevo comienzo, incluso después de las tormentas más violentas. La historia de Canto de la Sierra es la prueba de que, mientras haya fe y amor, siempre habrá un nuevo mañana y un nuevo maizal para florecer.